Ya, ¿verdad? Ok. Buenas noches. El día de hoy vamos a participar el equipo número 1 conformado por la maestra Eloína, la maestra Claudia, la maestra Teresa y su servidora, la maestra Fernanda. Vamos a hacer un breve análisis sobre nuestras ideas rescatadas del libro Epistemología y Metodología del autor Juan César Lenin Navarro Chávez. Iniciamos mencionando, adelante maestra, en el siguiente ahí, muchas gracias. Iniciamos eh, pues mencionando que como seres humanos hemos tenido siempre como parte de nuestra esencia el querer entender, conocer qué sucede a nuestro alrededor, por qué suceden así las cosas, cómo es que suceden, entender cada uno de los fenómenos a nuestro alrededor. Es así como surge la filosofía, que se encarga del estudio de todas las ciencias. En este caso, pues se divide en tres ramas fundamentales, que es la teoría del universo, que se centra en el estudio de la metafísica, el espíritu, y también la segunda es la teoría de los valores, que se orienta hacia los estudios religiosos, artísticos y morales. Finalmente, entramos a lo que es la teoría de la ciencia, mejor conocida como epistemología. Esta epistemología, pues comúnmente su materia es el conocimiento, el cómo se genera ese conocimiento de manera lógica y pues ahora sí que um, pues fundamentada. Cabe mencionar que el objeto de estudio de la epistemología es ese conocimiento, pero generado a través de la ciencia y la investigación científica. Eh, Algunos conceptos fundamentales en el desarrollo de esta teoría, pues es la metodología y el método. La metodología nos va a orientar en cuanto al estudio de los métodos como el cumplimiento de esos procesos que nos van a permitir el conocer, el saber, pero de una manera pues validada por la ciencia. Y en su forma, el método nos va a permitir conocer la serie de pasos que hay que seguir al realizar nuestras investigaciones, observaciones, es decir, la generación de este conocimiento nos va a orientar incluso en instrumentos, técnicas. Y avanzamos, maestra, por favor. Uh-huh. Es así como podemos decir que la epistemología pues se centra en el saber, en el conocimiento científico. Pero también cabe mencionar que el conocimiento pues se ha estudiado desde siempre y actualmente se ha entendido que el conocimiento viene desde el cerebro y nos permite entender pues nuestros sentidos, nuestras formas de supervivencia, los sentimientos, pero todo esto desarrollado en ideas, que ya al investigarlo pues lo haríamos de forma sistemática y este conjunto de saberes nos llevaría a conformar ciencias, que más adelante les va a explicar mi compañera, la maestra Claudia. Sí, bueno, yo les voy a explicar básicamente el concepto de ciencia y la investigación científica, cómo podemos llegar a esa ciencia. El concepto de ciencia, al igual que el de filosofía, es muy variado y tiene múltiples definiciones. Todo depende del enfoque epistemológico al que se esté orientado. Warstowski nos dice que la ciencia es un conocimiento que tenemos acerca del mundo que nos rodea y el objeto de la ciencia es generar teorías que expliquen los fenómenos de la naturaleza y que son básicamente el conjunto de conceptos que están interrelacionados, que tienen el propósito de explicar por qué pasan estos fenómenos y a la vez predecirlos. Entonces, para poder abarcar la ciencia es una rama muy amplia, muy variada y nos debemos de enfocar según lo maneja Mario Bunge, en la clasificación de dos tipos de ciencia
¿sí? Que es la formal y la factual. La formal se refiere a las ciencias exactas, como lo son la lógica y las matemáticas, y se ocupan de las ideas y son autosuficientes. Y la ciencia factual, que son experimentales y se ocupan y dependen de los hechos. Aquí se engloban lo que son las ciencias naturales, las ciencias biosociales y las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, eso es con respecto a la ciencia. Pero ¿cómo podemos llegar a la ciencia? Ahí nos menciona el autor que para poder llegar a ella no es como que se te presente porque sí, sino que es necesario realizar una investigación científica. La investigación científica es una actividad propiamente que debe de ser con una temática específica, debe estar controlada, debe ser empírica, amoral, pública y crítica de los fenómenos naturales que se están analizando. Se guía por la teoría y la hipótesis entre las relaciones de los fenómenos observados. Y su propósito son dos, básicamente. A ver, maestra, si le puede adelantar, por favor. Bueno, ya me adelanté ahí, bueno. Son dos los propósitos de la investigación científica, que el primero es producir conocimientos y teorías. Y el segundo es resolver problemas prácticos que aunque no sean para todos aceptados, son válidos científicamente. Y la investigación puede ser de dos tipos, cuantitativa y cualitativa. Y para poderla realizar son necesarios 4 elementos indispensables, que es utilizar un lenguaje especializado, comprender lo que significa la epistemología, conocer y comprender la metodología que se va a utilizar al hacer la investigación y conocer la estadística avanzada que nos permita llegar a esa ciencia. Eso es lo que yo les voy a hablar en un primer momento. En el siguiente apartado, en el capítulo 2, también nos habla ya específicamente de la metodología y el método. Con lo que respecta a la metodología, nos dice el autor que etimológicamente se refiere al hablar de los métodos, la metodología. Y el método significa ir por un buen camino, es decir, la forma en que se procede para tener un dominio de una actividad o de llegar a un fin. Es el buen camino de llegar a ese fin. Sierra nos distingue dos clases de métodos. Siguiente, maestra, por favor. La siguiente. No sé si, ahí está. Sierra nos distingue dos métodos que son las clases de métodos de pensar y de actuar. En las clases de métodos de pensar están los 8 que aquí observamos, que es la abstracción, la deducción, inducción, análisis, la síntesis, definición, clasificación y comparación. Y la siguiente, maestra, por favor. Las clases de métodos de actuar son 3: conocimiento del mundo o la realidad, los didácticos y la transformación del mundo o la realidad. Entonces, en conclusión de lo que yo pude analizar, el método no es un camino que ya está preestablecido, sino que son las pautas o la guía que los filósofos han construido a lo largo del tiempo, pero que al final de cuentas el científico construye su propio método, su propio camino para que su investigación pueda ser válida científicamente. Entonces, esa es mi participación. Adelante, maestra. No sé, Teresa, por María ahí. Teresa. Sí, claro. Bien, ya nos refería la maestra Claudia que al conocimiento se llega por distintos caminos, que no necesariamente se sustentan en aplicar reglas y procedimientos estrictos. Hay dos formas para producir la ciencia, la tradición aristotélica y la galiana. Ana Palazón dice que si se siguen ambas, se establece una unidad estructural, es decir, un paradigma, con el objeto del conocimiento, el método, el tipo de explicación y la concepción de la ciencia. Para Lenin, para el autor, dice que estos dos caminos para producir
ciencia se han perdurado hasta nuestros días, estas dos tradiciones, aristotélica y galileana. Ambas tienen sus raíces tanto en Pitágoras y Platón respectivamente. Dice que cada una define su postura de acuerdo a las ciencias sociales. Esta tradición aristotélica sigue el paradigma cualitativo y proviene de Aristóteles. Esta puede dar explicaciones teleológicas. Según desde Aristóteles, lo importante es el estudio de los fines para lo cual está hecho, es decir, la comprensión del fenómeno. Al considerar el objeto de estudio como una unidad y formar parte de un todo, la visión de los hechos debe ser sistemática y la metodología gira en torno a la observación y la comprensión del hecho. Es decir, al yo observar un objeto, el por qué está aquí, cuáles son sus características, ya puedo dar yo razones de la existencia de dicho fenómeno. Esta busca comprender los acontecimientos en los que el hombre o algún ser vivo es el actor principal y dar explicaciones científicas a partir de esa observación y el razonamiento. Para la tradición aristotélica es muy importante explicar el por qué y el para qué existe ese objeto de estudio. El camino puede ser la inducción, puede ser inductivo-deductivo. Pero, es decir, después a partir de las explicaciones generales, se hacen premisas para explicar los hechos particulares que se realiza la deducción. Es decir, ya les refería yo que para la postura aristotélica, o más bien para esta tradición aristotélica, el proceso inductivo-deductivo es muy importante. Y entonces nos hace referencia al método inductivo, que considera el punto de vista de las personas, el observar los hechos, el categorizarlos y obtener un conocimiento local, para obtener conclusiones que parten de hechos muy particulares y después estudiar las cuestiones muy generales. Y el método deductivo consiste en tomar conclusiones generales para dar explicaciones muy particulares. Esta se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, para explicarlos o dar soluciones a hechos, ya les decía, muy particulares. Es decir, tengo que plantear una hipótesis, los llevo a cabo con los instrumentos y se plasman en una estadística para generalizar la información. Y pues bueno, ya para dar continuidad con el método Galileo, que nos va a hablar la maestra Eloína. Bueno, para continuar, el mundo científico se ha desarrollado en dos tradiciones epistemológicas que nos mencionaba ahorita la maestra Tere. La primera la acaba de explicar, es la tradición aristotélica, y a mí me toca ahorita platicarles sobre la tradición galileana. Bueno, pues el aspecto, perdón, aquí. El aspecto, bueno, ahorita esta lo voy a ver al final para como hacer una comparación de ambas. En el aspecto central de la tradición galileana está fundamentada en el positivismo, que se refiere a que la ciencia moderna considera al universo como flujo de acontecimientos que se relacionan según leyes. Conduce a una ciencia explicativa que predice acontecimientos y da explicaciones generalizadas. Galileo Galilei inicia con una nueva visión de la ciencia, pero en realidad la tradición galileana procede o tiene su raíz con Pitágoras y Platón, que consideraban al mundo físico regido por leyes matemáticas que la ciencia iba descubriendo. Las propiedades fundamentales de la tradición galileana son: la primera, pregona una lógica funcional, mecánica basada en una explicación causal de los hechos. La siguiente, esta tradición busca el poder y control sobre la naturaleza, donde el hombre es el centro, a diferencia de la aristotélica, que el centro era el mundo o el universo. Y reduce los objetos, la naturaleza, para sus necesidades y utilidad.
tiene un enfoque cuantitativo, a diferencia de la aristotélica, porque considera el mundo físico regido por leyes matemáticas que la ciencia lo descubre. Su metodología es el análisis experimental, porque busca explicar el cómo, a diferencia de Aristóteles, que es explicar el por qué y el para qué. Acá el cómo es que se correlaciona ese hecho con la naturaleza. Y por último, la ciencia está enfocada a investigar lo que es útil, práctico y ayuda a encontrar el verdadero producto de la idea. Ahora, al final, quisiera explicarles cuál es el principal problema a resolver con la tradición galileana. Y bueno, pues es el llegar a explicar el cómo se correlacionan los hechos, no importando las causas. Las causas deben llegar a explicar cómo se correlacionan los hechos. ¿Qué es lo que qué es lo que puede suceder? O sea, predecir lo que va a ocurrir. La ciencia experimental, más allá del discurso, con la explicación, crea las realidades materiales. Entonces, ambas tradiciones tratan de buscar explicación a la ciencia. Y bueno, como les decía hace un momentito, les voy a hacer como un comparativo ya de manera general entre de esta metodología con el método de tradición aristotélica y tradición galileana. Les decía que la aristotélica es de inducción y deducción, nos lo explicaba hace un momentito la maestra Tere. En cambio, en la galileana explica cómo se correlacionan los hechos y predice los acontecimientos. También este enfoque de aristotélico, los problemas tratan de resolver el por qué y el para qué. Y en la tradición galileana, el problema a resolver es el cómo. Y bueno, con esto concluyo. La primera, aristotélica, es cualitativa y la segunda es cuantitativa. Sin embargo, en algunas ocasiones, al revisar o al estar haciendo investigaciones científicas, a veces es necesario combinarlas, o sea, utilizar un método mixto de ambas. Maestra Fernanda, maestra Claudia, Tere, si algo quieren agregar. Sí, gracias. De esta forma es como llegamos a un apartado de conclusiones en las que cada una de nosotros, pues ahora sí que toma de manera personal cada uno de estos postulados. En mi caso, pues puedo decir que me resultó muy interesante que como docente puedo pues formar parte de estos procesos científicos, de generar conocimiento. Sin embargo, creo que es un proceso que se debe dar de forma sistemática a partir de esto que hemos leído sobre metodología y métodos. Debe darse de forma sistemática para que lo que yo pueda aportar a la ciencia pueda tener un mejor sustento, saber si tiene un corte cualitativo, cuantitativo, cuáles son los pasos que debo de seguir para que esto tenga validez y los resultados sean positivos. Bueno, en mi caso, retomando lo que les expuse sobre los elementos que son indispensables para poder realizar la investigación científica, considero que es primordial tener bien claros los conceptos que aquí se manejan, como son ciencia, epistemología, metodología, método, las tradiciones, porque es lo que va a dirigir nuestra investigación a lo largo de nuestro posgrado. ¿Cómo podemos aportar en la investigación científica en lo local y en lo, podría ser nacional, desde nuestro ámbito educativo, que es donde nos desenvolvemos? Entonces, para mí sí es muy relevante y espero que también para los compañeros y compañeras quienes estamos haciendo investigación educativa nos pueda orientar y aclarar muchas dudas con respecto al proceso de formación que estamos llevando a cabo. Sí, y sobre todo nos puede ayudar a delimitar qué línea, bueno, a través de, ya una vez definido nuestro problema, qué línea o qué método vamos a seguir y que nos pueda ayudar
y además ayudado de las técnicas e instrumentos para recolectar toda esa información y poder llegar a solucionar o dar solución al problema que nosotros nos planteamos. Es importante que delimitemos, como ya bien nos explicaron todas las compañeras, si elegimos un método cualitativo, un método cuantitativo o un método mixto, y de acuerdo a eso, pues poder utilizar la metodología adecuada. Y como bien dijo, no sé si la maestra Clau o la maestra Fernanda, para poder que nuestro trabajo de investigación pues tenga validez, tenga cientificidad y poder llegar a los resultados esperados. Y Adelante, bueno, maestra Ilona. bien, tomando en cuenta que en la investigación educativa, pues, es de la rama de las ciencias sociales, pues vamos a tener que principalmente vamos a estar trabajando con el método cualitativo. Sin embargo, en algunos momentos también es importante retomar el método cuantitativo para hacer algunos cálculos o ver hechos que se van presentando de manera, pues, más que nada que se pueda hacer como una comparación cuantitativa. Entonces, bueno, lo que sí es importante recalcar es que en las ciencias sociales se trabaja mucho lo que son las cualidades. De esta forma, entonces, damos por concluido nuestro análisis sobre esta lectura de epistemología y metodología. Muchas gracias.